Bien, entonces vamos a comentar un poco de Dask. Eh, Eso es la sección de, bueno, tecnologías eh, modernas que podemos utilizar en procesamiento de datos. Entonces, ese va a ser parte del apartado dedicado a ello. Viendo, por ejemplo, Dask y una versión más reciente de, bueno, trabajo que se está haciendo actualmente, que es Polars. Son Polars es mucho más reciente. Y vamos a ver el uso de Dask, que se utiliza bastante del mundo de la ingeniería de datos, el procesamiento en paralelo y distribuido, y pues tiene una gran fama, porque es una tecnología muy confiable, es una tecnología que pues funciona muy bien como funciona Pandas, o sea, tiene una similaridad con Pandas bastante amplia, es decir, muchas de las funciones, los métodos dentro de Dask, pues son muy similares a cómo funcionan en Pandas, están construidos con una sintaxis muy similar a Pandas, entonces eso facilita que ustedes puedan utilizar Dask, porque si ya conocen Pandas, pues trabajar en Dask es pues mucho más fácil. Entonces, vamos a, vamos a trabajar eh, con Dask, y para que ustedes entiendan que aquí cuando trabajamos en Dask, pues nos referimos a una biblioteca de Python que nos sirve para el trabajo en paralelo y distribuido. Bien, aquí nos dice es fácil, no es easy, fácil de usar, es solo una librería de Python, nos dice. Es poderoso, proveyendo algoritmos escalables, ¿no? Y complejos, también están disponibles en Python. Y nos dice divertido. Ok, entonces Dask trabaja mucho como pandas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden migrar fácilmente código que hayan trabajado en pandas a Dask. Y eso lo van a hacer cuando requieran, ¿no? Es decir, cuando yo requiera procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Grandes volúmenes de datos, tenga que distribuirlo, o sea, hacer programación distribuida, tenga que separar, por ejemplo, los procesos, y tenga que hacer procesos en paralelo. Entonces, para ello Dask es pues eh, muy versátil, ¿no? Para trabajar con él. Bien, aquí hay una explicación que creo que les estamos comentando el día de ayer, en donde tendríamos diversas APIs para conectarnos y poder trabajar. Entonces, tenemos los tasks, tenemos tasks. Dask está caracterizado para poder hacer paralelización arbitraria del estilo for loop con código en Python. Entonces, los tasks nos pueden trabajar de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un cluster local, ¿no? Lo configuramos como cliente y tendríamos algunos, bueno, comenzamos con una serie de resultados y sobre cada uno de los files, pues se puede hacer ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, hacer un submit de datos, obtener un procesamiento de datos y obtener sus resultados. Entonces, las tasks, las tareas, pues en Dash son bastante simples. Luego tenemos el caso de data frames. Bien, veamos este caso. Veamos este caso.
Bien, veamos este caso. Tenemos que paralizar data frames como la biblioteca tan que es tan popular como Pandas, que maneja data frames. Y aquí ustedes pueden utilizar larger than memory, ¿no? Que se puede ejecutar en máquinas simples. Y esto se puede procesar hasta el límite que toca para las RAMs, es decir, disponibles en RAM. Entonces, nosotros podemos procesar datos sin colgarnos, es decir, sin colgarnos, porque el límite va a ser la RAM y podemos distribuir las tareas, los procesos, de modo tal que no afectaríamos una cantidad inmensa de RAM no nos afectaría a la hora de trabajar con data frames ya cargados. Bien, luego tenemos el procesamiento en paralelo, ejecución para rápido procesamiento. Tenemos la distribución, ustedes pueden trabajar con datasets muy grandes, es decir, de terabytes, o sea, muy grandes, y eso es pues una ventaja. Aquí nos dice que los data frames de Dask son similares a Apache Spark, pero el uso es más familiar a Pandas, para que ustedes puedan trabajar, bueno, todos los que conozcan Pandas, pues pueden trabajar con Pandas, como si fuera Pandas, Dask. Muy bien. Entonces aquí pueden ver un ejemplo. Aquí veríamos el ejemplo de la carga de un Parquet, que está leyendo un Parquet desde esta dirección. Coloca aquellos valores que sean menos de cero y los agrupa, ¿no? Los agrupa y calcula el promedio, ¿no? Luego puede computar y mostrar los resultados. Bien, ahora veamos los arrays. Entonces, los arrays pues nos sirven como matrices, ¿no? Arreglos matriciales. Entonces, claro, si tenemos NumPy eh, como referencia, muchos de ustedes ya conocen Pandas, NumPy, Matplotlib, etcétera. Uno de ellos es pues NumPy. Ustedes pueden utilizar Dask para hacer la ejecución de arreglos, ¿no? Bueno, aquí nos dice larger than memory, es decir, sobre la memoria disponible, en paralelo y distribuido. Entonces, esto permite trabajar a científicos e investigadores de manera intuitiva y sofisticada operaciones en grandes datasets, tal como lo hace en NAM, utilizando la familiaridad, tengamos, de NumPy. Entonces, aquí tendríamos cómo es que se crea Das Array. Tenemos unos datos aleatorios en este caso, con variables transpuestas. Calculamos su promedio y obtenemos un valor en Z. Entonces, fíjense de que funcionan bastante bien para arreglos matriciales. Aquí nos dice que Xarray y Dask, pues tienen parte de un proyecto que facilita mucho este trabajo, lo vuelve más intuitivo. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? De un dataset que es convertido en un array, se agrupa y se calcula el promedio, simplemente luego se computa y ya tendríamos listo el caso. Ok, veamos los backs. Bien, en este caso se parece a los RDDs de Spark. Bien, se parece a los RDDs de Spark. Entonces, fijémonos.
Fijémonos, los backs son simples, nos sirve con baja memoria y es bueno para el preprocesamiento, ¿no? Por ejemplo, texto o JSON. ¿Cómo se manejan dentro de los RDDs, dentro de Spark? Bien, y aquí podríamos tener estos casos. Y tenemos exactamente lo mismo, trabajando con un bug. Y tiene la ventaja de que es fácil para el preprocesamiento. Entonces, fíjense de que bueno, Dask intenta darnos las mismas soluciones que nos da Spark, integrado completamente dentro de Python y que puede copiar a NumPy, a Pandas, a Spark, a los Spark LDDs, ¿no? O que tiene similaridad, ¿no? De trabajos muy parecidos. Y entonces sería como una especie de conjunción de tecnologías, solo que estaría adecuada a Python. ¿Bien? Sería adecuado para Python. Muy bien. Ahora comentemos un poco de Dask. Tenemos esta explicación dentro de la misma documentación que nos muestra cómo se maneja eh, Dask por dentro. Bien, entonces veamos. Hay diferentes tipos de colecciones de datos. Tenemos arrays, data frames, bags, delayed y filters. Bien. Se crea un grafo de tareas y se ejecutan estos grafos de tareas. Y puede trabajar en máquinas simples, donde tendríamos, por ejemplo, en nuestro caso, Fritz, proceso en forma sincrónica, y en el caso distribuido. Bien, aquí tenemos cómo es que se suele importar normalmente en Dask, ¿no? Es un poco más grande. Bien, aquí nos dice que normalmente se importa de la siguiente manera. Puede importar NumPy pandas y se importa Dask data frame para crear un data frame. El alias que ellos utilizan, que es el más común, es el DD para Dask data frames. Para array son, el alias sería DA, Dask array, Dask DA. Para el bag sería das.bag como db, ¿no? Que sería das bag. Bien, vemos este ejemplo. Este caso es bastante simple. Está creando una serie temporal de frecuencia horaria y pues crea algunos dos columnas, ¿no? A y B. La primera es, eh, utiliza un rango de 0 a 2400 y la segunda pues en lista palabras, ¿no? Serían las listas. Vamos del data frame y lo dividimos. Bien. Y también pueden particionar, ¿no? Se puede hacer particiones para facilitar el trabajo. Y aquí les muestra cómo acceder a una partición. Simplemente se la enlista, sería suficiente. Bien, si ustedes ven un data frame, van a encontrar una estructura muy similar a esta. Tenemos una estructura de series de tiempo, ¿no? Aquí tendríamos datos de tiempo y unos objetos. También podemos ver la estructura de tipo de dato data frame con dos categorías que tenemos aquí disponibles, A y B, y su número de partición.
Bien, luego podemos ver algunos resultados. Fíjense, computamos y podríamos ver los resultados, tanto para data frames, arrays y bags. Ahora, veamos algunos métodos. Por ejemplo, dentro de data frame, que es el más usual. Ustedes pueden seleccionar el tipo de dato, por ejemplo, utilizamos de type. Podemos calcular, por ejemplo, la media, eh, computarla. Podemos obtener únicos, valores únicos, o sea, lo unique, eso es quitar duplicados. Y podemos obtener diferentes resultados, ¿no? Luego con result.compute, aquí estamos haciendo, por ejemplo, una suma acumulada. Entonces, eh, parte del trabajo sería hacer la suma acumulada menos sí. Y luego podemos utilizar result.compute para ver las observaciones. Bien, ahora también podemos ver grafos que se creen a través de Dask. Por ejemplo, aquí estuviéramos viendo para un data frame algunos grafos que se utilizarían, ¿no? Y esto nos ayuda a explicar cómo está trabajando de forma interna, por ejemplo, un dataset, pero das cómo lo está trabajando, ¿no? Cómo está asignado a las tareas. Aquí lo podemos ver, iniciamos desde 3, ¿no? Nos va manejando, señor Scunson, son los últimos, y hace que tome el resultado final. Bien, luego tenemos, aquí no nos muestra, pero tenemos eh, delay and lazy. Eso nos sirve cuando tenemos algún tipo de delay. Aquí nos sirve para niveles de interfaces bajos. ¿Qué nos sirve para trabajos en paralelo? Aquí podríamos decir, ¿qué pasa si no trabajara una sección, ¿no? Pasar a una siguiente, ¿no? Y así con todos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo conectarnos a una memoria. Aquí nos dice 121 es una dirección, los procesos son 4, los hilos son 12 y la memoria es 31. Bien, aquí utilizamos das.distributed, importamos como cliente. Y por último tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico, pues podemos utilizar eh, cálculos en los clases distribuidos. Y vean este caso, donde tenemos un cliente pues, bastante atípico, que llegó por eso. Nos dice que es el árbol link, ¿no? Como un dato de un estatus, por ejemplo, de un dato. Bien, ahora, vamos a trabajar con este cuaderno que les acabo de compartir. Si no, se los vuelvo a enviar. Bien, se los vuelvo a enviar. Y ahora podríamos trabajar con este caso. Muy bien. Entonces vamos a comenzar comentando un poco algunas cuestiones.
Bien, vamos a trabajar un poco con Dask. Aquí hay unas ventajas que tenemos al utilizar Dask, es que es altamente escalable, es posible hacer paralelismo, trabajo en paralelo, tiene una integración completa con el ecosistema de Python, dado que es fácilmente integrarlo con Python, con NumPy, Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow. Entonces podemos integrarlo fácilmente para manejar grandes volúmenes de datos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, creación y manipulación de datos con Dask. Bien, entonces vamos a correr esto. Aquí vamos a crear un arreglo Dask utilizando da.random.normal. Y fíjense la cantidad de datos que nos ha generado, 10 millones, ¿no? Yo creo que recuerden, por ejemplo, el tamaño del límite de Excel. Bien, recuerden el límite en filas que tiene eh, Excel. Entonces, porque claro, para hacer una comparativa, podríamos compararlo con una herramienta como es el Excel, que es de sistemas más tradicionales, está pensado para casos así bastante concretos de oficina. Y ustedes recordarán que el límite era de 1.048.000, ¿no? Ahí lo vamos a buscar. Límite de filas de Excel. Bien, ahora lo tenemos aquí. Los XLSX tienen 1.048.576 filas por hoja. Bien, 1.000.000. Pongámosle así. Y aquí podemos nosotros crear, vamos a tener un data frame más grande del permitido en Excel. ¿Cuánto más grande? Hasta 10 veces más grande. Tenemos 10 millones de datos, tengan una distribución normal, ¿no? Pero que sean 10 millones de datos. 10 millones de datos divididos en fragmentos de 10.000. Entonces, fíjense aquí la cantidad de datos que estamos utilizando. Y que ya estaríamos sobrepasando al propio Excel. Y ahora vamos a hacer el cálculo de estadísticas descriptivas, las más básicas. Por ejemplo, media y desviación estándar. Aquí tenemos el cálculo de media y desviación estándar de los datos y vamos a computar. Tenemos los datos masivos y pues ya tenemos una media y la desviación estándar. La media en todo caso tenía que ir a llegar a cero. Aquí tenemos casi, no muy similar a cero porque eso está pues, exponenciado, pero tendríamos una media muy similar a cero y una desviación estándar muy cercana a uno, que es lo que esperaríamos de una distribución normal. Bien, entonces en este caso estamos viendo cómo calcular algunas estadísticas simples, básicas, utilizando DAS. Bien, entonces aquí, por ejemplo, min es promedio y STD es Standard Deviation. Entonces, STD es la desviación estándar. Bien, veamos un caso de el producto punto, ¿no? Para que no lo recuerden, lo vamos a repasar rápidamente. Tenemos el producto punto, es una operación algebraica que toma dos vectores y retorna un escalar y que satisface ciertas condiciones. Entonces, eso es el producto punto. Aquí tenemos una explicación, ¿no? Das dos vectores, A y B, de los reales, de coordenadas A sub 1 a sub n y B sub 1 a B sub n.
Si las coordenadas vienen dadas respecto de una base ortonormal, el producto escalar A y B se define como, y aquí tendríamos la sumatoria ponderada. Bien, entonces para ello nos sirve el punto, el producto punto, y vamos a correrlo. Fíjese que ya son operaciones matriciales, son más complejas las operaciones matriciales siempre, siempre pesan más, porque tienen que llenar memoria, pero en este caso pues fue bastante rápido, ¿no? 2 segundos para obtener nuestros resultados. Bien, vamos a crear un arreglo, un array aleatorio con das, ¿no? Tenemos los datos y ahora podemos crear un array con das. Con NumPy, por ejemplo, utilizaremos random.randit y es suficiente esta línea esas dos líneas de código para crear datos simulados eh, o correlacionados que sean de distribución normal. Y aquí tendremos cómo convertir el array NumPy en un array das. Entonces aquí utilizamos from array, utilizamos los datos, número de fragmentos y ya lo tenemos. Y ahora hemos convertido el array de NumPy a un array de Dask. Muy bien, ¿me están siguiendo? A ver, me voy a hacer esa pregunta. Bien, ¿se está entendiendo? Sí, sí, profe, claro, hasta el momento. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar los arrays de Dask y vamos a hacer una simple sumatoria. Fíjense que una simple sumatoria en dos matrices es una operación pesada. No es como sumar dos números, dos filas de números, sino estamos hablando de matrices. Entonces, calcular la suma de los dos arrays e imprimir con datos vacíos, no. Y aquí tendríamos la suma de este caso, ¿verdad? Que representará la suma de los primeros casos para que se pueda observar algún resultado. Luego tenemos que seleccionar un subconjunto, por ejemplo, podríamos seleccionar desde, bueno, aquí tenemos un 0, ¿no? Desde 50 millones, ¿no? Y, pero en este caso tenemos 50 o 5 millones mil, entonces, bueno, aquí probablemente y esa solución entre ellos, pero por lo en efecto tenemos nuestra capacidad para buscar esta información en Internet. Y aquí tendríamos un subconjunto de 1000 observaciones que los filtramos seleccionando de la fila 5 millones a las 5 millones mil, ¿no? 5 millones mil. Y imprimimos el subconjunto, ¿no? Subconjunto.compute y ya tendríamos nuestro subconjunto listo. Entonces, nos facilita mucho el trabajo. Vamos a calcular la raíz cuadrada de cada elemento del array. Entonces, vamos a utilizar una raíz cuadrada de cada elemento del array. Puede ser bastante complicado, dependiendo del tamaño. Entonces, aquí tenemos ya punto raíz cuadrada. En los domicilios, imprimimos los posibles 10 elementos de raíz cuadrada. Bien, entonces aquí tendríamos nuestra raíz cuadrada y de nuestras matrices, ¿no? Tendríamos nuestra raíz cuadrada de nuestras matrices para trabajar con ellas.
Bien, entonces vamos a correrlo, vamos a ver si nos genera algún error. Bueno, nos genera una advertencia. Pero aquí probablemente tenemos valores negativos, ¿no? Entonces, por ende, también lo va a obtener una raíz cuadrada NaN, porque no va a considerar los negativos. Bien, ahora podemos calcular, por ejemplo, una suma. Y vamos a calcular la suma de todos los elementos del array, ¿no? Con datos masivos punto sum, imprimir la suma total. Print, suma total, y aquí tendríamos eh, suma total para el cómputo. Bien, esperemos. Bien, vamos a esperar un poco. Bien, es bastante grande, ¿no? Es laborioso, ¿no? Está sumando 1 millón en pi. Esa operación, la de suma, ahí les comento en PySpark, es mucho más rápida, ¿no? Porque ya cuántas veces hemos hecho este ejercicio con sum. Entonces es más rápida la suma dentro de PySpark que lo que es en Dask, ¿no? Que demora, fíjense, una buena cantidad de tiempo. Y claro, ¿no? Entonces, el Dask tiene una ventaja, ahora la estamos viendo, una ventaja de que hay ciertas operaciones, pues, eh, que funcionan mucho mejor, y hay otras operaciones que funcionan mejor la competencia, o que lo hacen en menos tiempo. Muy bien, vamos a hacer una suma simple, y ahora vamos a hacer aplicaciones de función en paralelo. Aquí tenemos las especificaciones de tamaño de chunks. Bien, entonces vamos a tomar nuestros datos. Bueno, vamos a crear algunos datos simulados y especificar el tamaño de los chunks. Por ejemplo, utilizando de random o random. Aquí colocamos el número y, claro, eh, vamos a decir que uno es el. Bien, ahora vamos a reorganizar chunks. Reorganizar chunks es utilizar unos datos distribuidos, punto chunk, y luego imprimir el número de chunks en reorganizar. Bien, esa es una alternativa, la reorganización de chunks. Muchas veces sucede por retrasos, por tipos de modificaciones, etcétera. Y ahora estamos haciendo una reorganización de chunks, donde imprimimos el nuevo número de chunks en el array reorganizado, que hemos modificado que daba 10.000, me parece, ahora tiene 50.000 de golpe, para que puedan trabajar. Muy bien, vamos a ver un ejemplo bastante interesante, tomando un dataset. Aquí tenemos diferentes tablas, tenemos ID, nombre, edad y puntuación, tenemos otra tabla que se llama ID, nombre, edad y puntuación, es decir, que son anexables 100%. Bien, eso sucede cuando ustedes hacen flujo incremental, ¿no? Quieren que una porción de código pues se ejecute cuando haya cumplido ciertos requisitos, sea por ejemplo eh, que se cumpla en el país, ¿no? Y luego se lo extrapola. Pero bueno, aquí tendríamos que guardar el segundo conjunto de datos en un archivo CSV, guardarlo y luego lo pueden guardar, bueno, en su CSV2 y una vez que lo tengan, pues ya pueden simplemente repetir. Bien, aquí tendríamos utilizar la biblioteca de Pandas, nos guardamos en archivo CSV. Aquí tenemos como
crear esos datasets, ¿no? Cómo crear. Bien, vamos a hacer una carga de conjuntos de datos en Dask. Por ejemplo, aquí tenemos dos CSVs y los vamos a cargar. El datos 1.csv es este y el datos 2.csv es el otro. Vamos a cargarlo y ahora ya, bastante simple, ya hemos cargado a un data frame de Dask nuestros datos. Bien, vamos a hacer una concatenación. Como aquí compartíamos entre datos 1 y datos 2, compartíamos las mismos nombres de tabla, podríamos concatenarlos, ¿no? Podríamos concatenarlos con las 1 y 2 y hacer una concatenación tipo anexión, ¿no? Tenemos esta tabla inicial, luego colocamos los datos justo debajo, nos permite hacer una recarga, pero bueno, es una cuestión bastante, bastante simple, ¿no? Tenemos una tabla y hacemos una anexión justamente por debajo. ¿Y qué deben compartir? Los nombres de las columnas y el tipo de datos de las columnas. Bien, veamos filtrado de datos. Filtrado de datos. Vamos a filtrar los datos para mantener solo los usuarios de una puntuación. Aquí tendríamos un data frame concatenado. Tendríamos la puntuación y que nos registre solo aquellos que sean mayores a 50. Luego vamos a imprimir las primeras filas del data frame filtrado. Desde filtrado head. Y vamos a observar de que se estarían regularizando. Bien, ahora tenemos la agrupación de cálculos de estadísticas, ¿no? Que hemos utilizado ya un montón de veces. Hemos utilizado, por ejemplo, Group By, pero en PySpark. Y ahora también lo tenemos disponible el Group By dentro de Dask, ¿no? Aquí tenemos la media de edad por puntuación. Tenemos un DF concatenado, Group By, puntuación, la edad y el promedio. Imprimimos la media de edad para puntuaciones. Y aquí tendríamos que calcular ya los promedios de edad de cada una de las personas. Bien, también podemos hacer agregaciones, por ejemplo, calculando el tamaño, etcétera, etcétera. Bien, para crear un bug vamos a crear unos datos. Aquí estamos generando unos datos que tienen producto, cantidad de precio unitario y que nos va a servir bastante para trabajar. Bien, vamos a tomar unos bugs a partir de la lista de registros de ventas simulados y vamos a filtrar los datos. Bien, vamos a filtrar datos también. En ese caso vamos a tomar siempre cuando el producto sea producto A, ¿no? El producto, la columna producto, haga referencia siempre al producto A. Bien, vamos a esperar. Está haciendo una división por el producto, ¿no? Si nos fijamos acá, está haciendo una división por el producto, está filtrando y luego está contando, ¿no? Hemos visto que es bastante complicado el conteo, incluso hasta el conteo, el cambio de promedios, de la división estándar y el del conteo cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. Por eso nos demoró un poco más. Bien, ahora
Vamos a hacer una transformación de datos utilizando backventas. Eso supondrá tener, por ejemplo, calcular el total de ventas por producto, multiplicando producto por o cantidad por precio para cada uno de los productos y obtener un resultado. Eso no lo definimos, esperen un segundo. Si lo definimos. Bien, y nos obtendremos, bueno, aquí obtendremos un diccionario de ventas por producto y generados, bueno, son 10 millones de registros, ¿no? Es bastante. Entonces vamos a esperar un momento. Y aquí pueden ver para cada fecha, pues tienen diferentes productos y las ventas para cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Bien, y así calculamos las ventas por producto, que es un caso típico, ¿no? De un problema típico en la oficina. Ahora vamos a calcular el promedio de precio unitario de todos los productos utilizando backventas plug, precio unitario, min, compute. Y vamos a calcular la cantidad total de productos vendidos utilizando backventas, plug, cantidad y la sumatoria de ellas. Entonces, en este caso tendríamos promedio que sea unitario. Bien, esperamos un poco. Bien, esperamos a que termine de procesar. Bien, ya lo tendríamos. Y es el promedio precio unitario de 54. ¿No? En total y cantidad vendida lo tenemos acá. Muy bien, y aquí tendríamos el caso distribuido, ¿no? El cliente y el load cluster. Vamos a crear un cluster local con 4 trabajadores, ¿no? Para no sobrepasarnos y no requerir un cluster como tal, ¿no? Sino simularlo. Y vamos a hacer una conexión al cliente Dask, con el cliente Dask al cluster. Vamos a ejecutarlo. Ahora vamos a ver si es que está permitido. Bien, aquí nos dice que logró correrlo, se estableció una conexión estable. Y ahora vamos a ver escalabilidad y paralelismo. Entonces, bueno, aquí tenemos los mismos ejemplos y aquí tenemos el de persistencia. Bien, vamos a crear un dataframe cualquiera de DAS masivo desde un archivo CSV y vamos a percibir el dataframe en la memoria del cluster, ¿no? Para persistir el dataframe en la memoria del cluster. Entonces aquí tendríamos un df.persist, ¿no? Para realizar operaciones en el dataframe persistido. Y de aquí nos salieran muchos datos. Ahora vamos a utilizar df.count para contabilizar y tendríamos eh, una ID del conteo y sus conteos, ¿no? Conteo ID tiene este número, ¿no? Función este, edad este y la puntuación completa, pues la tendríamos acá. Nombre, edad y puntuación de la tabla completa. Ok, entonces el conteo es bastante simple, ¿no? Vamos a hacer una persistencia, contamos e imprimimos. Bien, y aquí están el millón, ¿no? Millón de datos. Tal vez aquí. No corrimos este dataset. Pues el de datos uno sí, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Son datos uno, claro. Entonces nos conviene. Aquí tenemos solo un millón. Bien, y ahora vemos el uso de Dask Arrays con NumPy.
Aquí, por ejemplo, ustedes pueden utilizar arreglos matriciales, ¿no? Bueno, si es que les encanta la algebra lineal, pues aquí pueden explorar mucho más. Pero aquí tenemos con arreglos de NumPy, con datos simulados. Tenemos aquí 1.000.000. Convertimos el arreglo de NumPy con arreglo en Dask, utilizando los fragmentos de cada 100.000. Y calculamos la suma de los elementos del arreglo Dask, utilizando suma ranksDesc.sum. Imprimimos el resultado y ya tendríamos una base bastante suma, ¿no? Tenemos esa suma, 500.000, que parece ser correcta. Bueno, podría serlo porque hay datos negativos que considero. Bien, veamos el trabajo con data frames de pandas, ¿no? Que es lo que muchos de ustedes pues les va a servir, porque si ya conocen pandas es mucho más simple trabajar con Dask, porque imita, es muy similar eh, Dask, muy similar. Entonces, permite trabajar con un cierto nivel de lenguaje en pandas. Vamos a crear un data frame de pandas con datos simulados. Aquí tenemos tres variables. Aquí tendríamos A, B, C y las categorías que tendríamos de un rango. Y vamos a convertir el data frame pandas en un data frame Dask, utilizando desde from pandas, datos pandas y número de particiones. Vamos a filtrar los datos utilizados de Dask, ¿no? Y podemos calcular la media de la columna. Bien, y eso lo vamos a correr. En este caso, pues también, bueno, debe estar muy próximo a cero, ¿no? Si alguien- estamos considerando algunas cuestiones. Ahora nos da de 0.49. Entonces sí nos está dando el Gini como tal. Bien, veamos. Veamos. Aquí, bueno, hay una serie de acciones. Hay que considerar que tenemos un promedio de 50. Hay que considerar el código como está estructurado y las oportunidades. Entonces aquí pues podríamos eh, hacer algunos trabajos. Aquí fíjense que estamos filtrando datos utilizando Dask. Entonces se filtran a través de Dask, de la columna A. Y luego tenemos aquellos que calculan la media de la columna B y simplemente la adquieren. Bien, muy bien. Entonces, Dask copia esta forma de trabajar, ¿no? Esta API, muy similar a esta API que maneja Pandas. También es muy similar a cómo se maneja pues en Slice, por ejemplo. eh, Cómo se lo pueden trasladar. Y Dask, trabajarlo desde pandas, tenemos esta función, ¿no? Que es from pandas. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿cómo se puede migrar desde pandas, que tengo ya muchos proyectos de pandas, a Dask? Pues podemos comenzar desde utilizar from pandas y luego ir adecuando cada una de las funciones con el nombre que le corresponde para cada biblioteca. Entonces, por ejemplo, no son exactos, algunos comienzan con una mayúscula, otros con una minúscula, a veces algunos terminan con una mayúscula, etcétera, 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 para que se consiga. Bien, ahora vamos a entrar a un break y a la vuelta pues vamos a seguir con Dask, vamos a terminar de ver Dask y vamos a ver esto, que es Dask ML. Dask ML, que va a ser nuestra herramienta para trabajar con el Machine Learning dentro de Dask. ¿Sí? Entonces es una herramienta potentísima. Entonces, similar a PySpark, ¿no? Muy similar a PySpark,
Solo que aquí está optimizado solo algunos algoritmos de Machine Learning, pero que facilita mucho el trabajo porque se hace casi en entero dentro eh, bueno, de Python, ¿no? Muy bien, entonces entramos ahora a un descanso y, y a la vuelta, pues vamos a continuar con Dask ML. Les voy a comentar cómo trabajar con grandes volúmenes de datos, procesamiento masivo en paralelo y distribuido dentro del Machine Learning con Dask. Entonces tenemos un pequeño descanso y a la vuelta continuamos con. Bien, vemos Dask ML y Dask ML provee algoritmos de Machine Learning en Python usando Dask, utilizando pues librerías de Machine Learning populares, ¿no? Como Scikit-learn, XGBoost y otros. Entonces, nos sirve para hacer trabajo escalable. Entonces, aquí se hace a través de un manejo de las dimensiones de escala. Y aquí hay una diferencia, no sé si lo podemos ver. Bueno, pues sí, ahí está. Una diferencia entre lo que se trabaja dentro de la memoria RAM y y el tamaño de los modelos, ¿no? Entonces, por lo general, mientras más grande es el modelo, ¿no? Mientras más grande es el modelo, pues se trabaja eh, por fuera en memory bounds. Y cuando son pequeños, pues podemos trabajarlo dentro de la RAM, ¿no? Entonces, datasets pequeños se trabajan dentro de RAM, datasets muy grandes, ya se utiliza otro enfoque de manejo de escala. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos acá, modelos grandes de Machine Learning y algunos otros casos, como tenemos Research, Reinforcement Cross-Value Scores, ¿no? Se utiliza en Compute Band. Y cuando el dataset es muy grande, pasamos a utilizar Memory. Ahora, eso quiere decir de que depende del tamaño para saber dónde se va a procesar, o en memoria RAM o por fuera de ella. Y vamos a tener estrategias diferentes para cada caso, ¿no? Cuando sea muy grande, cuando tengamos números grandes o cuando tengamos datasets grandes, ¿no? Para cada caso va a modificarse. Bien, entonces, lo podemos traducir, es más fácil, ¿no? Entonces, eh, en el caso de que nosotros necesitemos, por ejemplo, trabajar con datasets grandes utilizando Dask, Dask va a utilizar un cluster, por ejemplo, y paralelizará, va a trabajar en paralelo la carga de trabajo en muchas. Bien, y si lo hace en una sola máquina, en un single machine, pues lo va a distribuir entre hilos y núcleos. Ahora, fíjense que tiene una integración con Joblib, nos va a permitir almacenar, guardar el modelo de HTML directamente. Luego tenemos el desafío 2, ¿no? Escalar el tamaño de los datos. Esos son cuando son datasets muy grandes, tenemos que escalar el tamaño de los datos, más grande que la RAM. Entonces, para hacer frente a ese caso, Dask lo que hace
es tener un manejo en las colecciones. Y combinando uno de los estimadores que están diseñados para trabajar en colecciones de Dask, se puede utilizar Dask Array y uno de los estimadores de preprocesamiento y se dividiría la tarea. Ahora, aquí hay una pregunta que una aclaración. No todo el mundo necesita un aprendizaje automático escalable, ¿no? Entonces, si usted tiene un dataset pequeño, ¿no? Si tiene un set de datos pequeño, muy probablemente no requiera, ¿no? Machine Learning escalable, aprendizaje automático escalable. Y ya con Scikit-Learn, pues usted puede trabajar normalmente, ya con TensorFlow normal o con Keras o PyTorch puede usted trabajar normalmente. Y en solo los casos donde se requiere, pues se puede utilizar las ML para el trabajo de Machine Learning escalable. Ahora, fijémonos. Scikit-Learn API nos dice, es decir, en todos los casos, DaskML se esfuerza por proporcionar una única interfaz unificada en torno a la API conocidas de NumPy, Pandas y Scikit-Learn. Es decir que si usted trabaja con Scikit-Learn, luego DaskML le va a ser mucho más simple. Entonces, los familiarizados con Scikit-Learn deberían sentirse como en casa con DaskML, ¿no? Si usted es un usuario familiarizado con Scikit-Learn, se utiliza funciones muy parecidas, nombres muy similares, y luego tenemos el caso de XGBoost, ¿no? Aquí sí difiere un poco. Tenemos XGBoost, que tiene soluciones distribuidas, que funcionan bastante bien, ¿no? DaskML nos aclara, no hace ningún intento de volver a implementar estos sistemas. En cambio, DaskML simplemente facilita el uso de Dask normal, flujo de trabajo, para preparar y configurar los datos, y luego implementa XGBoost junto con Dask y entrega los datos. Entonces, como XGBoost ya tiene soluciones distribuidas que funcionan bastante bien. Aquí fíjense que podemos utilizar también XGBoost, importamos el XGBoost Regressor y los trabajaríamos. Muy bien. Y el que más vamos a utilizar es este, Scikit-Learn, o el que está similar a Scikit-Learn, porque aquí tenemos guardado diferentes modelos de regresión y clasificación. Entonces, claro, lo que queremos nosotros es utilizar nuestro conocimiento de Scikit-Learn, pero ahora aplicados a DaskML para aplicaciones donde tengamos que hacer procesamiento masivo de datos. Y entonces vamos a instalar DaskML y lo vamos a probar. Entonces aquí tenemos diferentes casos. Aquí tenemos preprocesamiento. Bien, es muy similar al uso que tenemos dentro de Scikit-Learn. Bien, aquí tenemos la integración, Scikit-Learn, y traemos los datasets, vamos a ver algún modelo. Aquí tenemos una regresión lineal, perdón, una logística, regresión logística, y genera sus casos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo trabajar. Bien, vamos a traer DaskML. Aquí podríamos traer Train Test Split. Tendríamos el Model Selection. Entonces podemos traer la función Train Test Split para dividir en datos de entrenamiento y de prueba, de Train y Test. Podemos traer de DaskML, fíjense, DaskML. Podemos traer un modelo lineal, tipo, por ejemplo, Logistic Regression.
Y de Scikit-Learn Datasets Make Classification, ¿no? Para generar algunos datos para clasificación binaria. Entonces vamos a generar algunos datos de clasificación binaria. Aquí tendríamos las X y las Y. Utilizamos Make Classification. 1 millón de registros, por ejemplo, de 20 características, 2 clases y guardar los datos, bueno, tener un valor semilla de 42 con el cual generar. Bien, procedemos a dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba con Dask, incluyendo shuffle igual a true. Eso es el reordenamiento de los datos. Y tenemos xtrain, xtest, ytrain, ytest, utilizando train test split para dividir los datos, las x y las y, una división de 0,2, es decir, de un 20% del tamaño de test. Eso quiere decir 80% para entrenamiento, 20% para test. Fíjense que utiliza, todos los que conocen Scikit-Learn, utiliza una sintaxis muy similar, ¿no? Una estructura de los datos muy similar. Entonces, ¿cómo se maneja dentro de Scikit-Learn? Vamos a crear un clasificador de regresión logística con Dask y utilizar el Logistic Regression. Y vamos a ajustar el modelo con los datos de entrenamiento. Tenemos nuestro clasificador, .fit, xtrain, ytrain, para ajustar el modelo, entrenar el modelo. Y luego vamos a calcular la precisión del modelo con los datos de prueba. Entonces, teniendo nuestro clasificador ya en este caso ya entrenado, utilizamos Classification Score entre el X-test y el Y-test, le damos los datos de prueba y va a calcular sus predicciones y nos dará un valor de accuracy, ¿no? De precisión del modelo. Imprimimos la precisión del modelo, o precisión del modelo, y tenemos precision. Bien, esperamos a que nos lo ajuste el modelo. Vamos a esperar un momento a que haga el entrenamiento del modelo de revisión logística. Ahora fíjense que tenemos datos altos, ¿no? Tenemos, bueno, básicamente 1 millón de registros. Bien, nos ha dado un pico, ¿no? De la memoria RAM. Ahora vamos a revisar. Claro, vamos a utilizar Scikit-Learn para crear los datos. Muy bien, entonces aquí ya tendríamos nuestros resultados. La precisión del modelo es del 0,96. Es una precisión del 96% utilizando esos datos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuánto demoró? Vamos a ver, 1 minuto. Vamos a ver los datos. Fíjense los datos en X. Son de tipo array, ¿no? Y los datos en Y también son de tipo array. En este caso, en las Y son binarios, ¿no? En la clasificación binaria, solo tenemos ceros y unos. Y aquí tenemos guardados nuestros diferentes, ¿no? Diferentes datos de las características. Bien, aquí hay una serie de estrategias que les he comentado para mejorar el rendimiento y la escalabilidad.
Entonces, al integrar DAS con otras bibliotecas, existen algunas estrategias que podemos seguir para mejorar el rendimiento y escalabilidad en entornos complejos. La primera estrategia es la división eficiente de datos. Entonces, tenemos que dividir datos pensando que lo estamos haciendo para el procesamiento paralelo. Entonces, tenemos que escoger un tamaño de chunk adecuado, un tamaño de fragmentos adecuados que optimice la eficiencia de cálculo y comunicación entre los nodos de clase. La segunda estrategia es aprovechar la distribución de cómputo. O sea, trabajar con grandes volúmenes de datos distribuidos. Tenemos que distribuir la carga de trabajo de manera equitativa entre los nodos, el que hace para aprovechar el máximo los recursos disponibles. Y luego tenemos que hacer un monitoreo y optimización del rendimiento. Como lo comentábamos antes, cuando veíamos, por ejemplo, Spark Stream, en grandes volúmenes de datos usualmente tenemos los errores bola de nieve, de tipo bola de nieve. Entonces, imagínense que yo estoy procesando una gran cantidad de datos, ¿no? Muy bien, y genero un tipo de error, ¿no? Genero un tipo de error. Entonces, si pasa el tiempo, va pasando el tiempo, se va acumulando con ese error, ¿no? Se va acumulando con ese error datos mal procesados, mal trabajados, y entonces se van acrecentando los problemas, porque cada vez son más datos, no son más grandes, el set de datos que ha sido mal procesado es cada vez más grande, y a medida que pasa el tiempo, pues se vuelve una bola de nieve más grande. Entonces, claro, eso sucede en Spark en Streaming, por ejemplo, donde tenemos este problema principal, pero también lo tenemos en otros casos, ¿no? Cualquier tipo de procesamiento puede generar un error tipo bola de nieve. Entonces, aquí nosotros tenemos una integración DAS con nuestras bibliotecas populares. Por ejemplo, tenemos con NumPy, Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow. Entonces, como tiene bastante integración, puede generar diferentes problemas porque está combinado, no sé, con muchas tecnologías DAS. Muy bien. Ahora veamos otro caso. Aquí vamos a generar algunos datos simulados. En este caso son, parece, 1 millón de registros. Bueno, aquí datos más pesados, ¿no? 1000 columnas, 1 millón de registros. Bien, vamos a ver estrategias para trabajar con grandes conjuntos de datos, que es el particionamiento de datos, el rechunk, ¿no? Como también lo podríamos llamar, particionamiento de datos, que implicaría dividir el conjunto de datos en partes más pequeñas, en chunks. Aquí tenemos el rechunk dentro de Dask. Fíjense que aquí tendríamos esas divisiones. Estaríamos tomando 100.000 registros de cada 1000. Y aquí podríamos tomar solo 10.000 registros, o sea, 10.000 filas por 1000, ¿no? Aquí tendríamos fragmentos grandes, es decir, de 100.000 filas por 1000 columnas, ¿no? Sería bastante pesado, ¿no? ¿Cuántos son? Tenemos el millón de registros, tenemos por 10, ¿no? Tenemos 10 millones, 100 millones de datos incluso. Y aquí tendríamos menos, ¿no? Tendríamos 100.000, 1 millón, 10 millones de registros por fragmento. Entonces, claro, al dividirlo, vamos a facilitar el procesamiento. Entonces, la primera estrategia es el particionamiento de datos. Bien, entonces en este caso estamos dividiendo los fragmentos en, eh, en grupos de 10.000. Y el número de fragmentos se calcula a través del tamaño del fragmento sobre el total de observaciones. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Pero
Si tenemos fragmentos más pequeños, podemos perder un poco en la precisión del cálculo, pero podemos aumentar mucho en la capacidad de procesamiento de los datos. Bien que es una diferencia importante, ¿no? Es una diferencia importante y que podemos facilitar, ¿no? Podemos facilitar el cálculo, o sea, podemos facilitar el procesamiento con una pérdida menor en la precisión del cálculo. Porque imagínense el cálculo de la desviación estándar, el cálculo exacto, pues se haría tomando todos los datos en completo, si lo divido en fragmentos, pues pierdo un poco de precisión. Si lo divido en fragmentos más pequeños, sigo perdiendo más precisión. Entonces, podríamos perder un poco de precisión en el cálculo final, pero aumentando la capacidad de procesamiento. Si es muy difícil procesar 100 millones de registros, ¿no? Al reducir la carga a 10 millones de registros o 1 millón, pues puedo facilitar mucho el procesamiento de datos. Y para eso nos sirve el rechunk o ¿no? Ser un particionamiento nuevo de datos utilizando el método de rechunk que nos va a calcular chunks más pequeños. Muy bien. Entonces, primera estrategia, particionamiento de datos. Luego tenemos la carga bajo demanda. Bien, tenemos la carga bajo demanda. Aquí nos comenta un poco de la estrategia. En lugar de cargar todos los datos en la memoria RAM de una vez, lo que podemos hacer es cargar y procesar los datos bajo demanda, es decir, solo cuando sea necesario para realizar cálculos. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, calcular la suma de las columnas bajo demanda. Aquí seleccionaríamos en x igual a 0 para hacer una sumatoria, solo de los casos que requerimos, es decir, solo de los datos que requieren y así no consumiéramos eh, mucha memoria en RAM. Y luego imprimimos la suma de las columnas, aquí tenemos suma de columnas.compute para calcular. Entonces, claro, aquí podemos utilizar solo aquellas operaciones que son necesarias. Y haciendo esto, pues ya no es necesario cargar tantos datos, tantos datos dentro de la RAM. Muy bien. Ahora veamos un poco más. Optimización de operaciones. Bien, ahora vamos a explicar un poco. Aquí calculamos la suma de las columnas del array DAS bajo demanda utilizando el método con el parámetro x igual a 0, lo que permite procesar las columnas una por una sin cargar todo el conjunto de datos en la memoria, ¿no? X igual a 0 nos permite procesar las columnas una por una sin cargar todo el conjunto de datos en la memoria. Bien, también podemos hacerlo, aquí nos hacemos por columnas, podemos hacerlo por filas, ¿no? Entonces, al utilizar en optimización de operaciones específicas de DAS y optimizar el uso de funciones paralelas, podemos mejorar el rendimiento del procesamiento de grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, calcular la media de los datos por fila de manera optimizada. Aquí tenemos la media de filas, datos simulados.min, utilizando x igual a 1, fila por fila, y calcularíamos la número de las filas, imprimimos la media de los datos por fila. Bien, entonces en este caso estaríamos aplicando un poco más
eh, de nuestros conocimientos de optimización. Bien, ahora sí, vamos a generar algunos datos simulados y también podemos construir el dashboard. No sé si el dashboard funciona. El dashboard, el dashboard no debería funcionar dentro de Colab. Bueno, para que sepan, hay un dashboard que pueden ustedes acceder fácilmente al correr dash.distributedClient, crean el cliente y abrir el dashboard en el navegador, ¿no? Aquí tenemos el dashboard, solo que claro, en este caso no está disponible para Colab. Pero este código solo pueden correr en local y pueden acceder al dashboard. No que no es la gran cosa, ¿no? Es simplemente un dashboard que les muestra cómo está procesando, se calculan tiempos y tal. Pero que sepan que en local lo pueden utilizar, no en Colab, que dentro de Colab tenemos esta limitación, donde no podemos ejecutarlo, pero también podemos trabajarlo. Luego tenemos el Dask Diagnostics, Dask.diagnostics. Entonces, en Diagnostics tenemos el Profiler, Resource Profiler y el Cache Profiler. Entonces podemos ejecutar, por ejemplo, y perfilar con él los tiempos, monitorear rendimientos, etcétera, con Diagnostics. Tenemos el Profiler, Resource Profiler y el Cache Profiler, que guardará la información de rendimiento en, bien. Entonces aquí tenemos una operación muy simple, una suma de dos matrices, bien, mi operación Dask. Y mi operación Dask la podemos guardar acá. Entonces tenemos el profiler y vamos a utilizar unos datos, vamos a guardar los casos y vamos a tener un resultado para ejecutar y perfilar la operación de Dask. Y el resultado, pues aquí nos lo mostrará almacenado. Entonces, eso nos sirve para calcular rendimientos, ¿no? Rendimientos para cada uno de los casos. Y podemos acceder a las estadísticas del rendimiento a través de los objetos stats. Bien, aquí tenemos un poco de ajuste de configuraciones que les podemos comentar, que hay varias configuraciones dentro de Dask para optimizar el rendimiento, tamaños de chunks, el número de workers y la configuración de memoria. Por ejemplo, veamos, aquí tendríamos Dask Distributed y tenemos un cliente, local cluster, vamos a utilizar el cluster local, y vamos a configurar un cluster local con un número específico de workers, y ustedes lo pueden ir modificando. Tenemos como máximo 4, el número de workers igual a 4, creamos el cliente y ajustamos el tamaño de los chunks, por ejemplo un rechunk. Entonces cuando lo corramos, ustedes pueden configurar para cualquier tipo de operación cuántos hilos utilizarán, cuántos núcleos utilizarán de su CPU y asignarán a cada proceso. Algunos asignan para algunos procesos dos núcleos, otros dos núcleos para otro, un núcleo por cada uno de los tipos de procesos, etc. Y eso lo pueden hacer en simultáneo, lo pueden hacer en paralelo, ¿bien? Pero hay que definirlo. Y la forma de definirlo es utilizando el número de trabajadores dentro del método local cluster. Disculpe, profe. Dígame. ¿Eso igual aplica para el Google Colab o es solamente para los que trabajan Sí, está con Jupyter? disponible el local cluster, está disponible para cualquier máquina. Simplemente Ah, ok, ok. hace referencia a la máquina local y lo pueden trabajar. Funciona igual dentro de Colab como en sus máquinas de escritorio o en sus laptops. No funciona exactamente. Gracias, profe.
Muy bien. Ahora, también tenemos MapReduce con Dask, que nosotros también podríamos implementar a través de bloques que nosotros establezcamos. Entonces, si queremos establecer algunos bloques, podemos utilizar MapReduce y existe un patrón MapReduce, que es una técnica poderosa para procesar grandes volúmenes de datos de manera distribuida en paralelo. Entonces, hay una herramienta que nos permite trabajar dentro, que son los MapBlocks. MapBlocks. Bien, aquí tenemos unos datos simulados simplemente de ejemplo. Y para que ustedes puedan aplicar la función de map para calcular la suma de cada chunk, por ejemplo, tienen que utilizar la suma de chunks, son los datos simulados, punto, mapBlocks. Y aquí utilizan una variable lambda, colocan las x y colocan la sumatoria de cada una de las x, en ese caso fila por fila o columna por columna, lo que ustedes deseen. Y ahora vamos a verificar las dimensiones del array resultante, ¿no? Esas son las dimensiones de chunk, de suma de chunk, que es las dimensiones del array resultante. Para ello utilizamos sumachunk.shape para que nos lo muestre. Y podemos calcular la suma total sumando a lo largo del eje C. Entonces aquí tenemos suma total, da de Dask, ¿no? Punto sum, suma chunk, x igual a 0, y nos los calculará por bloques en los chunks. Entonces, ustedes utilizan simplemente map blocks, ¿bien? Map blocks, y estarán dividiendo pues los fragmentos y haciendo una suma por cada uno de los fragmentos y utilizándolo para el cálculo de las sumas. Bien, entonces también tiene una implementación sencilla con MapReduce. Bien, así de simple. Entonces fíjense que, bueno, lo estamos haciendo nosotros a código puro, pero ustedes también pueden utilizar la mayoría de las funciones, ¿no? Luego hay funciones personalizadas que directamente no podemos realizarlas en Dask. Hay tipos de problemas que no se pueden solucionar directamente en Dask porque no están implementados. Pero ese tipo de operaciones, suma, conteo, media, ¿no? Desviación estándar, etcétera, etcétera, están disponibles dentro de Dask. Entonces, no es necesario personalizar el código. Y ya utilizando más blocks, pues se les facilitará bastante el problema y podrán solucionarlo, ¿no? Bastante bien, ¿no? Con pocos recursos. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo un poco más pesado. Ese ejemplo ya lo tenemos, ¿no? Antes, que era el de clasificación. Aquí tenemos un cliente para distribuir el procesamiento y tenemos el de cálculo de precisión. Bueno, tenemos este tipo de típico ejemplo. Ese es el de clasificación. Aquí le era agregarle uno de regresión, porque el Logistic Regression lo estamos utilizando en clasificador, porque ya lo hemos visto. Pero bueno, entonces, eso es Dask, ¿no? Es una tecnología que ustedes pueden utilizar como alternativa a Spark. Es una librería que ustedes pueden utilizar como alternativa a PySpark. Obviamente PySpark tiene un avance más integrador, ¿no? Aquí hemos comentado de que PySpark pues permite la A a la Z y Dask mm, le faltarían algunos elementos. En tiempos puede demorar un poco más que PySpark incluso, ¿no? Ahora vamos a ver
el benchmark que nos comentaba Polars, que hemos visto ayer, donde Dask pues demoraba más incluso que Spark, pero Polars demoraba menos, ¿no? Que Spark. Muy bien, entonces veamos Polars. Eso lo estamos comentando ayer. No lo estamos comentando ayer. Les voy a compartir el enlace de Polars. Lo vamos a repasar un poco, porque lo hemos comentado ayer, simplemente de pasada. Polars trabaja para DataFrames para la nueva era, que nos dice de que para una single machines es muy fuerte, es muy rápido, es open source y nos permite manipulación de datos. Bien, entonces, puede ser una muy buena opción, Polars puede ser una muy buena opción para un gran conjunto de problemas. O sea, podemos utilizarlo para un gran conjunto de problemas, ¿no? Puede ser una alternativa bastante. Muy bien, veamos un poco. Aquí nos dice que lanzaron Polaris Cloud, ¿no? Que ahora está basado en AWS para trabajos por encima de 1 TB, ¿no? Para procesamientos por encima de 1 TB. Y bueno, es una solución también interesante que ustedes pueden utilizar, ¿no? Vamos a aprender a utilizar Polars. Entonces, cuando ustedes requieran, por ejemplo, de Polars y saben en sus pruebas que Polars es más eficiente que otras herramientas, también podrían utilizar Polar Cloud para solucionar sus tipos de problemas de procesamiento. Polars tiene esos beneficios. Es rápido, ¿no? Está hecho para uso multithreading. Está escrito en Rust, que es un lenguaje de programación. Está diseñado para el paralelismo. Está vectorizado y, bueno, trabaja de forma corriente con el caché de la memoria para procesamientos de algoritmos. Y fíjense que para eh, procesadores modernos de alto rendimiento. Es fácil de usar. Van a ver ustedes de que la similaridad que tienen, por ejemplo, con Pandas es bastante elevada. La similaridad que tienen con las herramientas que ya hemos visto de DAS es bastante elevada. No cambia, por ejemplo, algunas secciones de las funciones y es bastante intuitivo. Entonces es fácil escribir código eh, legible, nos dice, dentro eh, de Polars o con Polars. Luego es open source, es de código abierto. Entonces tiene, por ejemplo, una comunidad activa de desarrolladores y Polars es gratis de usar bajo la licencia MIT. Entonces es de uso gratuito. Está construido para desarrolladores, ¿no? Para aquellos que quieran alcanzar, aquí nos dice, un 50 veces más de rendimiento. Muy bien. Entonces, ellos han hecho este benchmark, donde, claro, aparecía que en ese benchmark aparecía que Polars superaba con creces a algunas bibliotecas que ya hemos visto, como PySpark, ¿no? Que en este benchmark, en esta operación en concreto, demoraba 55 segundos, Dask demoraba 67 segundos, Pandas demora mucho más, 207 segundos. Polars, en este caso, demoraba solo 8 segundos. Entonces, bajo las mismas condiciones del benchmark. Eso quiere decir, por ejemplo, que Polars va a suplantar completamente a PySpark y a Dask. Pues no, ¿no? Porque PySpark, pues,
es una combinación, puede que no esté optimizado para todas las operaciones, pero es un entorno, es decir, tiene un ecosistema, PySpark, que implicaría el SQL, el Machine Learning, ¿no? El Graphamers, el Stream Spark, ¿no? Entonces combinaría, incluso análisis de texto, ¿no? Combinaría el A a la Z del Big Data, PySpark, por sí solo. Y Polars, pues no tiene estas herramientas, es decir, no tiene un módulo todavía de Machine Learning, entonces no podía ni suplantar a Dask, pero para ciertas operaciones sí que podría trabajarse, ¿no? Donde tiene alto rendimiento. Probablemente en un futuro, Polars también que tenga un módulo de Machine Learning, que tenga, por ejemplo, un módulo de análisis de grafos, que tenga, por ejemplo, un módulo de procesamiento en streaming. Eh, Ahí en ese momento, pues diremos de que Polars ya sí puede suplantar a PySpark y Dask en la mayoría de las tareas. Por el momento, solo estamos viendo el procesamiento de datos de algunas operaciones, ¿ok? De algunas operaciones, en las que Polars puede ser bastante efectivo, puede ser bastante rápido, ¿bien? Y además que está enfocado en single machines, es decir, en máquinas simples. Si yo tengo un clúster, muy probablemente Dask y PySpark le superen su procesamiento distribuido y paralelo. Y Polars está diseñado para trabajo multithreading, ¿no? Para single machines, ¿no? Donde puedes dividir en hilos y núcleos los procesos. Y ese es su nicho, es decir, esos son el tipo de operaciones que mejor le resulta. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Podemos ver, vamos a leer un poco de... No, creo que lo hemos comentado ayer. Aquí tenemos cómo trabajarlo en JavaScript, Node.js Polars, tenemos en Rust y en Python, ¿no? Que se llama así, pip install Polars, y ya sería instalado. Bien, ellos hacen gala de algunas empresas que estarían utilizando Polars, Optiver, Netflix, que es muy conocida, Check, Research, Plan, Showmatch, Microsoft, eso es creo que la Universidad de California, San Francisco, entre otros, ¿no? Y aquí nos dice que Polar está revolucionando el análisis de datos. Bueno, son observaciones de algunos de ellos. Entonces, algunos están migrando de Pandas a Polar. Sorprendentemente fácil. Entonces, ellos están comentando, ¿no? Cómo están utilizando, cómo Polar puede ser utilizado por ingenieros de datos o proyectos de ingeniería de datos en el futuro. Bueno, y bueno, algunos comentan de la velocidad, ¿no? Comparada con Pandas, es masiva. Entonces algunos están escribiendo el código y además que saben que es bastante rápido. Y también fíjense que, bueno, la comunidad de Polar se está trabajando bastante. Yo hace unos años veía y esta lista era más pequeña, pero ellos están teniendo cada vez más formatos comunes en los que se soporta, ¿no? Por ejemplo, tenemos en texto CSV y JSON, en binary tenemos Parquet, Delta Lake, Avro, Excel. Tiene Feature y Arrow en IPC. En Database tiene MySQL, Postgres, SQL Server, SQLite, Redshift y Oracle. Tienen conexión a S3, Azure Blob Azure y Azure Flies. Entonces ya tienen conexiones con, por ejemplo, Cloud Cloud. Y entonces eso es muy importante, ¿no? Porque tenemos diferentes fuentes de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar SQLite, podemos utilizar CSVs, JSON, Excel, ¿no? Y trabajándolo de esta manera. Pero muchos pueden conectarse a su base de datos SQL Server, a su base de datos de MySQL, etc. Bien, ¿cómo? Aquí nos explican un poco de cómo Polars nos hace la vida más fácil, ¿no? Aquí nos comenta de que es fácil de utilizar, o sea, escribir las queries es fácil, es bastante eficiente.
la manera de ejecutarlas también. Tiene, utiliza pues algunas herramientas de paralización. Aquí podemos comentar de que está disponible para los núcleos de los cores, o sea, de los CPUs, de los procesadores, sin configuración adicional o serialización. Bien, utiliza los Apache Arrows, entonces eso, por ejemplo, lo hemos comentado, eso es de Apache Foundation, es una forma de construir, por ejemplo, las matrices de datos, y eso fácilmente integra con todo para, para compartir datos, para procesarlos, etcétera. Luego es Close to Method, ¿no? Está escrito y diseñado para las máquinas y en un sistema pues bastante simple, ¿no? Con un sistema con API, la memoria y la ejecución. Está escrito en Rust, que es un lenguaje de programación, Rust que es bastante nuevo, no está escrito en Python, pero Rust le permite un alto rendimiento con un graneo fino de controles. Luego permite el procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿no? Qué tan grande sea la memoria, ¿no? Y aquí elimina la necesidad de mantener todos los datos en memoria, que también es muy importante por las limitaciones que tenemos dentro de la memoria. Aquí tenemos una user guide y algunos servicios que ellos ofrecen. Bien, ellos ofrecen, por ejemplo, lo vamos a ver, ellos ofrecen soporte empresarial, aquí tienen diferentes beneficios, desde entrenamiento, ¿no? Eh, diferentes casos, ¿no? De consultoría, etcétera, y por Ars Cloud, ¿no? Que es lo que nos comentaban anteriormente. Y tienen también vamos a ver, una guía de usuario, ¿no? Que ahora la vamos a ver un poco más para trabajar con él. Y aquí tienen la comunidad de los que están actualmente, activamente, trabajando en Polars, ¿no? Que fíjese, es una gran cantidad de personas que activamente pues están mejorando Rust, ¿no? Perdón, están mejorando Polars, ¿no? Ellos lo deben escribir en Rust y generan sus versiones y sus contribuciones. Bien, veamos el benchmark. Fíjense que ese fue el 16 de abril de 2024 de este año. Ellos utilizan un benchmark para SQL Database, lo adecúan, ¿no? Lo adecúan para poder trabajar dentro de ese campo, porque claro, no es lo mismo una base de datos SQL que Polars, que es para el procesamiento de los datos, pero utiliza los mismos tipos de consultas, entonces lo van a calcular de esa manera. Mira, aquí hay unas reglas, por ejemplo, que no se van a insertar nuevas operaciones, ¿no? Cada solución debe proveer a través de una única consulta por pregunta, independiente de la fuente de los datos. Eh, cada, cada solución llama a su propia API. Luego tenemos que está permitido declarar el tipo de los joins, ¿no? Y eso es el razonamiento semántico en los data frames de las APIs. Cada solución escoge single engine, es nuestra máquina, en ese modo. Y está permitido los procesos diferentes, las soluciones para diferentes procesos. Por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, Spark SQL, PySpark, Polaris SQL, Polaris Default y Polaris Streaming. Y aquí son todos corridos, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos quieren evitar es utilizar cherry picking, es decir, es seleccionar solo aquellos casos donde está funcionando correctamente. Pero bueno, es solo un tipo de operaciones, es de las que tenemos aquí disponibles en el TPSH, solo un tipo de operaciones. Entonces, claro, ¿no? Para ese tipo de operaciones podemos escoger Polars. Aquí están las bibliotecas que están utilizadas: Polar, Pandas, PySpark, DuckDB, Dask y Modi. Y algunas
configuraciones. Aquí nos dice que el ejecutor de PySpark, ellos lo han seteado en 20G y 10G respectivamente. Son algunas modificaciones que pueden manejar. En Dask se dividen los threads, los hilos. Pandas, Dask y Modding, pues utilizan PyRoute, datatypes fueron habilitados. Tenemos Pandas y Modding, utilizan sus optimizaciones también. Y tenemos el backend, que fue utilizado en la memoria. Y aquí ellos lo setean en 20 GB para el caso de Modding, ¿no? Aquí tenemos 20 Gs y aquí tenemos 90 GB para Modding. Bien, aquí tienen el hardware, que está dispuesto para todos. Esa es es una máquina genérica, ¿no? 22 CPUs, 178 GB de memoria. Y la podemos ver. Es esta, a ver, es esta. 176, no sé si se ve. 178 dice acá. Bueno, otra vez se han equivocado, pero me parece que es esta. 22 CPUs virtuales y una memoria de 176. Ancho de banda de salida predeterminado de hasta 23. Me parece que es esta la configuración que ellos están utilizando. Tal vez aquí hay una modificación ya hecha bueno, posteriormente por el Google Cloud. Pero es esta de Heimen 22. Sí, aquí deberían modificar la memoria. Bien, utilizan Ubuntu y Python 3.11.9. Bien, van a tomar una escala, un factor de escala de 10 y toman las queries que estaban disponibles el- para el TPSH. En el total se detienen a 7 queries, ¿no? Tanto que no tienen las implementaciones de pandas y tasks para las otras queries. Entonces, usan las primeras 7. Por aquí probablemente pudieran haber hecho las 22, no solo las primeras 7. Y bueno, esos utilizan el IO. IO es Input, Output. Más adelante vamos a ver un poco de ese trabajo en la última sesión de entradas y salidas de datos utilizando Parquet y CSS. Parquet es binario, muy utilizado de almacenamiento de datos. Y fíjense que aquí lo están utilizando. Fíjense que Polar sería el azul, tendría para cada una de las queries, son 7 queries, tendría tiempos de ejecución mucho más pequeños que lo que tiene Dask, Pandas, Modding y PySpark, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos con los datos con PySpark. Y bueno, DuckDB, que podría ser bastante preciso, ¿no? DuckDB que ha encontrado también soluciones bastante interesantes. Pero Polars aquí aparece como el claro ganador. Luego tenemos en CSV, lectura de CSV, aquí tenemos Polars, DuckDB y PySpark, ¿no? Entonces estaría viendo una biblioteca de las principales que estamos nosotros utilizando. Y para cada una de las queries, pues PySpark demora bastante. Y en cambio Polars, pues tiene una reducción significativa en los tiempos de las consultas. Aquí excluding data reads from disk. Bien, y unos buenos resultados. Comparativamente, incluso en la primera query, pues DuckDB le supera, pero en las demás, pues parece enviar la delantera. Aquí tenemos el bonus de Polars sin optimización, ¿no? Donde también parece estar superando tanto a Pandas, a Polars como bueno, en la anterior versión de Polars. Muy bien. Bueno, aquí tenemos las explicaciones adicionales. Entonces, claro, nos está comentando que Polars estuviera superando un gran nivel a los... Vamos a iniciar esto. Les voy a compartir es ese cuaderno de Polars. Bien, esos 10 minutos voy a... No sé si me alcanzo. A ver. No sé si alcanzamos.
Vamos a ver el primer ejemplo y les voy a Disculpe, profe, compartir, dígame, la instalación siempre era install el Polar como PySpark. aquí estamos instalando PySpark, sí. Es pip install Polars PySpark, estamos instalando ambos a la vez. Ah, ok, ok. Muy bien, ahora les voy a compartir, por aquí lo deben tener. No, sí. Ujú. Mm, un segundo, les voy a compartir la tarea ya final. Ahora lo voy a comentar de la tarea final, pero tenemos para la siguiente semana. Ahora vamos a cambiar esas fechas. Esas fechas eran de lo anterior grupo. Voy a cambiar las fechas y ahora les comparto sobre el examen. Tenemos una sesión adicional, creo que es el 28. Entonces ustedes pueden presentarlo hasta el 29. Vamos a dar ese tiempo. 29. Y vamos a cambiar domingo. Domingo. Muy bien. Y les voy a comentar un poco del examen final. El examen final, aquí les voy a comentar los temas. 30 minutos para responder. Temas. Ya hemos visto los temas del examen final, que son eh, conceptos de Big Data y de PySpark. Sobre todo de PySpark. Entonces, en general, conceptos de Big Data en general y de PySpark en particular. Bien, son 10 preguntas. Son bastante simples, son 10 preguntas, dan 30 minutos, tienen 3 minutos por respuesta, no hay ningún problema. Yo les voy a compartir el enlace al examen, es un Google Forms, eso ya lo pueden llenar, ¿no? Una vez que pinchan el enlace, inicia el tiempo. Entonces, se anota en una de las columnas, inicia el tiempo y tienen 30 minutos para terminar. Luego tenemos la práctica final, que vamos a ver la siguiente sesión. Esa parte, a ver, esa parte tal vez. Ay, hasta aquí. Tal vez les dé un tiempo más para la práctica final. Les podemos dar si el siguiente sábado vamos a tener. Podemos darlo hasta el martes aproximadamente. Hasta el 1, para que clave. 1 de octubre, martes. Que sea un análisis de pruebas de rendimiento de estadística descriptiva con Apache Spark versus Polaris versus Pandas versus Dask. Cálculo de conteo, promedio de versión estándar de un dataset. Entonces, con esto ustedes pueden, compártenlo en el grupo. A ver, ayuda. Ya conocen entonces el examen final. Entonces, y los tiempos tienen que adecuarse. Y ahora vamos a ver en esos 9 minutos justamente la parte que nos interesa, que es hacer una comparativa. Y la siguiente sesión también lo vamos a volver a repasar. También lo vamos a volver a repasar. Aquí tenemos que hacer la comparativa con Spark. Y fíjense que simplemente estamos creando una sesión y cargando PySpark, Pandas, Polars, Dask, NumPy y Time. ¿Ok? Vamos a simular aquí algunos datos. Por ejemplo, 1 millón o 100 millones de registros. Muy bien, nos cargamos los datos. Aquí podemos agregar Spark, Dask y Polars y a calcular sus tiempos de ejecución y estadísticas, utilizando Times. Porque hay una biblioteca que le hemos comentado varias veces que se llama Time para calcular procesos y va a calcular duraciones de los procesos. Veamos el caso de Dask. Dask, lo hemos visto, utiliza min para el promedio, por ejemplo,
Quantil 0.5 para el valor de la mediana y STD, Standard Deviation, para la desviación estándar. Y luego simplemente calculamos la duración, que es esta, en este caso es esto, para obtener la duración, el start time lag, ¿no? Y ver cuánto ha durado. Luego tenemos el tiempo en polars. Vamos a calcular en polars. Polars es un poco diferente. Vamos a utilizar select y vamos a seleccionar los datos. Solo es una columna. Min es el promedio y lo convertiremos en NumPy, es decir, en un arreglo NumPy. Luego tenemos median, que es la mediana, y STD, que es la desviación estándar. Entonces es solo una columna, pero la vamos a convertir pues, a un arreglo NumPy. Y también vamos a calcular sus tiempos dentro de polars. Luego tenemos el tiempo en pandas. Pandas, ya todos ustedes lo deben conocer, es min, la función para pandas, median para la mediana y STD para la desviación estándar. Bien, y calculamos los tiempos para cada uno de ellos. Tenemos NumPy de forma adicional porque sabemos que NumPy es bastante veloz, tiene vectorización, se utiliza para cálculos científicos avanzados. Iniciamos el tiempo, iniciamos NumPy.min, es el promedio. Sí, ese cuaderno los acabo de enviar. Bien, cuaderno de Polars. Bien, para que lo tengan ahí presente. Está también disponible en la plataforma, en la sección de cuadernos. Está ahí disponible Polars. Bien, NumPy es np.min, np.median es la mediana, muy fácil, y np.std es la desviación estándar, ¿no? Al igual que en otros casos. Y también calculamos sus tiempos, ¿no? Obteniendo la duración. Podemos calcular la herramienta más minimizando los tiempos, es decir, seleccionando aquella que tenga el menor valor en tiempos, en times, y obteniendo esta tendríamos la herramienta más rápida. Calculamos cuántas veces es más rápida la herramienta. Entonces aquí tenemos el tiempo más rápido, tomamos el tiempo que tomó y colocamos los ítems. Y luego simplemente tenemos que imprimir los resultados. Aquí tenemos el tiempo que tomó, sus resultados de media, mediana y desviación estándar. Y colocamos los tiempos, ¿no? En un texto. Por ejemplo, el tiempo tomó este tiempo. En segundos, la media, la mediana y la desviación estándar. Y la herramienta más rápida será la fastest tool, ¿no? Con tantos segundos. Bien, esa es una comparativa. Y este código que ven ustedes acá les va a servir para calcular, ¿no? Es con Spark, Polars y Pandas, NumPy, los resultados, ¿no? Y ahora pueden hacer una comparativa de cuál ha sido más rápido. Veamos, tiempos de ejecución y estadísticas. Van a ver una ligera diferencia, por ejemplo, en la mediana, que parece que en Dask se calcula ligeramente diferente, con el percentil 0,50 o el 49 o el 51, porque lo divide en fragmentos, entonces no es lo mismo calcular la mediana en esos casos, pero muy cercanos, ¿no? Siempre muy cercanos. Dask le tomó 5 segundos para calcular su media, su mediana y la desviación estándar, que en casi todos, excepto en la mediana, son iguales. Polars brilló, en este caso brilló, tiene 2,07 segundos para calcular la mediana, la media, la mediana y la desviación estándar. Pandas demoró más, 5,7 segundos, ¿no? Para calcular la media, la mediana y la desviación estándar. Y NumPy 2,34 para calcular la media, mediana y desviación estándar. Entonces, en este caso, la herramienta más rápida fue Polars con 2,07
segundos, que en veces es bastante interesante, es decir, en la cantidad de veces que es más rápido, por ejemplo, con respecto a pandas, es más del doble, ¿no? Más del doble. Muy bien, entonces, la tarea final, ustedes van a escoger, pueden escoger ese tipo de operaciones, pueden hacer las operaciones que deseen, pero van a hacer comparativas y ver qué herramienta es mejor para ese tipo de operaciones. Eso les va a dar mucha práctica a ustedes cuando quieran escoger una herramienta entre todas las que hemos visto, para qué tipo de operaciones. Entonces, a veces utilizarán Polars, a veces utilizarán Pandas, a veces Spark, a veces Dask. Entonces, en algunas situaciones, pues algunas mejoran a otras, pero siempre hay que evaluarlo. Siempre hay que evaluar qué herramienta nos conviene. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Hola, profe. Coméntame. Por ejemplo, a nivel carga de datos, imaginemos como un ETL o un paso de datos nada más simple, ¿no? También Podríamos, podemos calcular la carga de datos. Fíjense que podríamos pasar, Polars, o podemos medir los mismos tiempos, más o menos, un aproximado del doble, por ejemplo. sí, sí. Aquí lo hace Polars, por ejemplo, incluyendo data. Eso es read from disk, por ejemplo, Parquet, el tiempo de lectura de Parquet. Y también lo hacen con CSV. Entonces, en el benchmark que tienen disponible en la página de Polars, pueden encontrar los cálculos para lectura de Parquet y de CSV, por ejemplo. Y ustedes pueden probarlo con lectura de SQL, de una base de datos SQL, o con la lectura de otros tipos de documentos, un JSON, por ejemplo, también podrían calcular. Bien, aquí hay el Perfecto. ejemplo con CSV. Esto, si ustedes entran a la documentación, van a encontrar todo el código que utilizan ellos. Aquí están las queries y, y todo el código que ellos utilizan en este caso vamos a ver Polars. En Polars, aquí pueden encontrar la query 1, me parece que es lectura del CSV. Me parece que esta es la número 1. Esa es de Parquet, ¿no? Entonces me imagino que esa sea su query. Bien, Sí, gracias, profe. listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, bueno, la siguiente sesión vamos a ver herramientas adicionales, temas adicionales. Y tal vez terminamos Kafka, ¿no? Que parece bastante interesante. Entonces, bueno, el problema claro de Kafka es siempre ese, ¿no? Que PySpark con Stream Spark ha invadido el campo de Kafka. Entonces, en la siguiente clase igual vamos a ver Kafka de todas formas. Y bueno, vamos a intentar comentarlo un poco más. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos la siguiente semana, que ya es nuestra última sesión, y veríamos algunos temas adicionales. Ya tienen conocimiento de la práctica final y del examen. El día de hoy les voy a mandar ya el enlace, que ustedes pueden abrirlo hasta la fecha de entrega. Tienen todo ese tiempo para realizarlo. Una vez abierto, ojo con eso, una vez abierto ya inicia el tiempo. Entonces, una vez que lo abran, ya tienen que responder. ¿Ok? Ojo con eso. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos el día sábado y mientras ya vayan respondiendo el cuestionario. ¿Ok? Entonces, voy a tener la grabación y nos veríamos que tengan